El hombre es pregunta, Cristo es la respuesta. En buena medida podríamos resumir así lo que el Papa León XIV nos ha enseñado con palabras y obras en su reciente visita a España. Hoy dedicamos un segundo programa especial a profundizar en ella. ¿Nos acompañas? El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada. Queridísima familia de Radio María, hoy en este segundo programa que dedicamos a profundizar un poquito, porque podríamos estar un año y todavía nos quedaría mucho en lo mucho que nos ha enseñado el Papa León XIV, lo hacemos en esta edición número 600 del Hombre de Hoy y Dios. Es un honor para este programa que ese número tan redondo pues sea precisamente para recoger algo de lo mucho que el hombre de hoy en España y en el mundo entero a través de los medios ha aprendido de este hombre de Dios que es León XIV. Y con estas mujeres de hoy y de Dios que han vivido con todo el personal de Radio María este viaje del Papa León XIV a España, vamos a realizar esta edición. Paloma Niño, que estabas a mi lado en el Movistar Arena. Vamos a hablar de eso y de muchas más cosas, ¿verdad que sí? Pues sí, un saludo padre Luis Fernando y a todos los oyentes. La verdad es que hemos tenido también el privilegio de seguir al Papa en cada uno de sus pasos. Me decía una amiga, es que no me ha dado tiempo a ir escuchándole todo. Digo, claro, nosotros al final sí que hemos estado muy pendientes y todo el día conectados, así que tenemos también ese privilegio de haberle escuchado cada una de sus palabras, aunque haya que seguir profundizando en ellas. Y son muchísimas las personas que nos han seguido, que nos han escuchado, que nos han hecho comentarios y, por supuesto, también, como siempre en este programa, quien a veces nos reconoce, como del otro día contábamos, y algún mensajillo de esos que nos mandan también. Pues nos han mandado un mensaje desde Costa Rica. Gianina García Ureña nos decía en sintonía con Radio María España y saludos desde Centroamérica, alzando la mirada. Y es que es verdad que Radio María Costa Rica ha sido una de las que ha estado conectada con nosotros en este viaje del Papa. Margarita Nieves de Patiño nos decía, muchas gracias, yo escucho su programa siempre en Radio María, y luego numera pues algunos de los programas que le gustan de la radio, que dice varios, y dice, en fin, me entretiene y me enseña, gracias y bendiciones para todos. Y luego hemos recibido una carta de Segunda García, que nos escribe desde Albacete, y bueno, pues más o menos lo que nos dice en resumen es que necesita de Radio María para también dar testimonio de la verdad, porque dice el Señor que hay de mí si no evangelizara, y que la radio pues es un buen medio de evangelización, que mientras el hombre siga sin encontrar la verdad, pues destruye su vida y también la vida de las almas, y que si el hombre no encontrase esa verdad, no tendría salvación la humanidad. Pues es esta reflexión la que nos hace esta oyente, Segunda. Muy cierto lo que dice, y hablamos de preguntas. He empezado por esa frase que ya en más de una ocasión en este programa hemos recogido, no recuerdo quién la hizo así, el hombre es pregunta, Cristo es la respuesta. Y vamos a empezar, Paloma, con o casi empezar, con una canción, eso que solemos llamar la canción laica, pero que recoge ese deseo de búsqueda y de pregunta, ¿verdad? Justamente es la canción Y busqué, de la cantante Rosalén, que además pues la interpretó con el Santo Padre ahí en el Movistar Arena, y bueno, conoceremos un poco más de esta cantante y también de esta canción. Hablaremos de ese acto y tendremos algunos cortes de lo que quizás ha sido más comentado de ese evento, y para ello tenemos aquí a Paloma Méndez. Paloma, bienvenida. Tú también estabas en otro sitio distinto. Paloma Niño y yo estábamos como espectadores y tú en la cabina de periodistas, ¿no? Pues sí, un saludo, padre Paloma, y a los oyentes. Fue un privilegio vivir este acto, tejer redes en el Movistar Arena como periodista. Y efectivamente vamos a no solo comentar algunos fragmentos del discurso del Santo Padre, que es para enmarcar y que en este programa nos viene al dedillo, sino que también nos vamos a detener en el discurso, en el testimonio, entre comillas, que dio el actor, director, productor Antonio Banderas al inicio de este encuentro Tejer Redes, y que ha dado para mucho y seguro que da para mucho más este programa. Hablaremos de ese acto, pero también un poco menos seguramente, porque además no podemos comentar todo el viaje, sería imposible, pero ciertamente el del Movistar Arena justamente es un poco el fondo de lo que siempre ha buscado desde su inicio este programa, un diálogo con la cultura, un salir al encuentro de las preguntas y deseos del hombre de hoy. Y eso realmente se hizo en ese encuentro. Pero de todas maneras también hablaremos de un encuentro grandioso a nivel de asistencia mucho mayor, porque era mucho mayor también el estadio. Ya pasábamos del Movistar Arena al estadio de Santiago Bernabéu, y ahí también
Ahí tú lo retransmitías desde aquí, desde la emisora, ¿verdad, Paloma? Sí, estuvimos conectados. Primero tuvo ese momento de oración en la Almudena tan bonito que regaló a la Virgen la Rosa de Oro, y desde ahí todo el traslado hasta el Bernabéu, y como se estaban preparando ya allí, ¿no?, para recibirle más de 70.000 personas. Y bueno, esto fue el pasado 8 de junio y un momento también especial en el que el Papa ya se encontró con la Iglesia de Madrid, de Getafe y de Alcalá de Henares, con un encuentro diocesano. Un encuentro en el que hubo pues todas las realidades diocesanas a nivel de arte, de canción, de muchos aspectos. Nosotros un poquito, lo que nos dé tiempo, no vamos a anticipar qué, porque no estamos seguros a qué nos dará tiempo de escuchar, pero bueno, siempre el entrar un poco en el fondo de lo que ahí se vivió y lo que el Papa nos transmitió. Y terminaremos, aparte de otras canciones que iremos compartiendo lo que dé tiempo, pero terminaremos con la versión inglesa del himno de este viaje, cantada por bastantes cantantes y fundamentalmente por dos. Uno de ellos muy conocido desde la JMJ de Río de Janeiro, ¿verdad, Paloma? Sí, él es Matt Maher y bueno, pues es la versión de Alza la mirada en inglés, que es I Lift Up My Eyes, y bueno, también se ha puesto muy de moda estos días. Nos habíamos acostumbrado a escuchar la versión en español y hemos estado también escuchando esta versión en inglés, también preciosa y también con reconocidos artistas de la música católica, en este caso en este lenguaje, en inglés. Así es. Bueno, pues vamos adelante, como decíamos, en la edición 600, dando gracias a Dios por este viaje, por esta siembra, por este diálogo con el hombre de hoy que ha tenido este Papa de hoy, que es León XIV. El hombre, como no es pura biología, siempre se ha hecho grandes preguntas, siempre ha tenido grandes deseos. ¿Cuántas veces ha citado el Papa la famosísima frase de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti? Grandes preguntas. El hombre siempre se las ha hecho, en el tiempo de San Agustín, de los neandertales o en el nuestro. ¿Quién soy yo y qué hago yo aquí? Y grandes deseos. ¿Es posible ser feliz? ¿Es posible el amor? El hombre es un buscador insaciable de la verdad, del amor, de la belleza. Uno de los signos de que los restos que se encuentran o las obras que se encuentran son humanas es el arte. El que pintaba las cuevas de Altamira evidentemente no era un chimpancé, era un ser humano que captaba el sentido o el concepto de bisonte, de caza, y lo representaba. Verdad, amor, belleza y, por supuesto, todo ser humano ha buscado ser feliz. Y la respuesta tradicional en las civilizaciones antiguas y luego en lo que se fue constituyendo bajo la inspiración cristiana fue que la plenitud de esa felicidad, de esa verdad, de ese amor, de esa belleza está en Dios, y concretamente en la civilización cristiana, en ese Dios hecho hombre. Con lo cual, por otro lado, no simplemente es una felicidad del más allá, como veíamos ese peligro en el enfoque platónico. Si recordáis, estábamos hablando de Platón antes de coger este viaje del Papa, sino que esa felicidad, que es verdad que solamente en el más allá es plena, pero comienza aquí, porque ya aquí hay verdad, bondad, belleza, hay un amor, el amor de Cristo. Pero llevamos siglos en que esa civilización cristiana ha sido muy, y sigue siéndolo, muy atacada. Y poco a poco se ha ido sustituyendo a ese Dios hecho carne, a ese Dios amor, por los ídolos modernos, sustituyéndole por la razón, por la ciencia. Ojo, no estoy diciendo que estas cosas sean malas, digo haciendo de ellas un Dios, el progreso, el Estado, la raza, en definitiva también sustituyendo la vida eterna por el progreso, la esperanza cristiana por el supuesto paraíso en la tierra. Pero bien sabemos que si eso ha caracterizado la llamada modernidad, esa construcción de este nuestro mundo, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, ya de una manera claramente sociopolítica desde finales del XVIII y sobre todo el XIX y el XX, todo eso ha hecho crisis, porque esas ideologías que prometían el paraíso en la tierra, sabemos a qué infiernos nos han llevado. Y si por un lado ha caído, aunque sigue intentando renacer en muchos lugares, como algunos de nuestro querido continente americano, se ha caído, ese enfoque marxista
de pretender ese paraíso en la tierra. Sin embargo, el materialismo de fondo, también bajo capa capitalista, pues al final ha llevado a lo mismo, que el hombre tiene de todo, pero no responde a sus grandes preguntas y deseos, que el hombre no es feliz, que donde más progreso material hay también más enfermedad mental y que está todo el mundo con un poco de sentido común preocupadísimo porque nunca la salud mental de las nuevas generaciones ha estado tan mal como ahora mismo, con índices de consumo de medicación psiquiátrica como nunca, de ansiedad, de depresión, de autolesiones, de suicidios. Está claro que lo material no llena el corazón humano. Y entonces el hombre busca y dice, algo espiritual tiene que haber. Entonces está la búsqueda de la espiritualidad, pero claro, si el hombre busca sin mucha guía y sin muchas referencias, pues puede encontrarse cualquier cosa, incluidas sectas, o buscar muy encerrado en sí mismo, o ese tipo de espiritualidades de enfoque más bien oriental, que te cierran mucho en ti mismo, te llevan a una realidad más bien impersonal. Muchos van por ese camino de la nueva era, pero gracias a Dios también muchos dicen, bueno, he buscado en todos lados, menos en la Iglesia, ¿por qué no lo intento? Y estamos viendo, y lo llevamos comentando en este programa ya bastantes meses, cómo cada vez hay más personas que buscan en la Iglesia, van dando pasos, hay conversiones totales, por así decir, y otras que van poco a poco, que se acercan a Jesucristo, que le admiran, que leen el Evangelio, que leen el Nuevo Testamento. Quizá todavía no llegan a asumir todo su estilo de vida, pero van dando esos pasos. Y es un momento muy importante para que a esa búsqueda y preguntas responda la Iglesia con su anuncio de la buena noticia y de su misericordia. Pues bien, esto es lo que hemos vivido también en el viaje del Papa. Ha habido muchas preguntas, muchas dudas que se han planteado, muchas búsquedas. La vigilia de los jóvenes en Madrid empezaba con preguntas, en Barcelona también, y testimonios de esas mujeres reclusas de Barcelona, o las preguntas emocionantes de ese niño peruano, Renzo. ¿Por qué? ¿Por qué, Papa? ¿Por qué hay gente que le va todo mal y otros que tienen de todo? O esas preguntas y testimonios conmovedores de esas dos chicas en el Estadio Olímpico de Montjuic, una con depresión e intento de suicidio, otra con un drama familiar tremendo, o esos testimonios de los emigrantes en Canarias. El próximo día, si Dios quiere, entraremos más en este drama del dolor, pero en cualquier caso, preguntas que se le planteaban al Papa. ¿Y cómo ha respondido? En primer lugar, con su actitud, con escucha atenta, sonriendo, llorando, besando, abrazando, bendiciendo, entregándose sin prisas. Nos han comentado que en varias ocasiones les decían los del séquito, Santo Padre, que llegamos tarde. Y decían, no hay prisa, ahora estoy con estos enfermos, con estos niños, respondiendo, dialogando. Se ha comentado un artículo de un periodista que no es precisamente católico, que más bien siempre ha tenido una postura contra la Iglesia y que sin embargo en un famoso programa Salvados, en una cadena que tampoco es precisamente muy católica, La Sexta, abordó todo tipo de temas, decía, llegando a hablar de este viaje de una manera bastante asombrosa para muchos. Empieza diciendo una cosa curiosa, si yo hubiese sido el organizador del viaje del Papa a España estaría pidiendo un aumento de sueldo a la conferencia episcopal o a quien haga falta. Y así en su lenguaje popular, menuda currada que se ha pegado el tío o la tía que ha estado dirigiendo semejante montaje toda esta semana. Bueno, empieza así, pero él va reconociendo misas ante 1 millón de personas, festival en el Bernabéu, otro en el Estadio Luis Companys, celebraciones más modestas en parroquias donde se ayuda a los más necesitados, rúas populares que solo se ven en la celebración de títulos futbolísticos, el papamóvil seguido por multitudes, ofreciéndole al Papa a sus hijos, algunos recién nacidos, al más puro estilo Rey León, en este caso León XIV, visita a Cambrians, esa prisión, y después a Montserrat. El éxito de público y de crítica ha sido descomunal, lo digo sin ninguna ironía. Creo que nadie ha pasado por España en los últimos años que haya dejado tan buen recuerdo en tantísima gente. Menuda
frase. Nadie ha pasado por España los últimos años que ha dejado tan buen recuerdo en tantísima gente, personas muy diferentes, sin ideologías. No hace falta que seas católico practicante para que este Papa te haya caído bien, que no es mucho, pero teniendo en cuenta los líderes mundiales que nos han tocado, no está mal. El Papa fue al Congreso, le aplaudieron todo el mundo, con un discurso que podía hacer torcer el gesto a cualquiera de los allí presentes, y son coherentes con lo que han votado en los últimos años. Pues sí. Pero no, cerrada ovación, milagro. Las 2 o 3 o 4 Españas aplaudiendo juntas. En fin, un Papa que dice que en el reino de Dios no hay espada, ni drones de los que matan, ni venganza, ni banalización del mal, ni lucro injusto, sino solo dignidad, comprensión y perdón. Y con un discurso así, parece que llueva café en el campo. La gente está sedienta. Y con esta frase terminamos, porque si decíamos al principio que el hombre es pregunta, podemos decirlo de esta manera con Jordi Évole. La gente tiene sed, sed de verdad, de belleza, de amor, de felicidad. Y según apunta este periodista y muchos más, en este hombre se ha visto al menos la posibilidad de encontrar las respuestas. Aquí seguimos en esta edición 600 del Hombre de Hoy y Dios, hablando del viaje del Papa León XIV a España como respuesta a nuestras grandes preguntas y deseos. Monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, en la valoración que ha hecho de este viaje, nos ha hablado de esas dimensiones de la verdad, esa verdad que se ha anunciado en muchas homilías, discursos del Papa, de la belleza de la liturgia, qué maravilla el corpus del que hablábamos el día pasado, del arte en todas sus modalidades, la música, no digamos, por supuesto, el sumum del sumum de la belleza que ha sido esa sagrada familia, esa torre de Jesús, pero también el amor visto muy en concreto, el amor de la Iglesia con los sin techo, con los enfermos, con los presos, con esos adolescentes heridos en sus dramas familiares. En fin, realmente una maravilla. Y una maravilla en la que, por un lado, se ha confirmado en la fe aquellos que, por la misericordia de Dios, hace más o menos tiempo, algunos ya bastante, gracias al Señor, pues tenemos ese sentido de la vida, esa respuesta a las grandes preguntas y deseos en Cristo que se nos comunica en la Iglesia, y otros están en camino. Y con eso es que están en camino, también ha habido mucho para ellos, no solo para confirmar en la fe a los ya católicos, sino también para ayudar a los que están buscando. Ha habido mucho contenido para aquellos que están en búsqueda a través de la belleza, de la cultura, y precisamente, aunque ha habido muchos eventos en este sentido, sobre todo hubo uno dirigido a esa relación, ese diálogo con el mundo de la cultura, también del trabajo, del deporte. Aquí nos vamos a fijar sobre todo en la cultura. ¿De qué evento estamos hablando, Palomita Méndez? Pues es el evento, el encuentro Tejer Redes, como bien dices, con el mundo de la cultura, el arte, el deporte y la empresa, el trabajo, etcétera. Fue un encuentro muy bonito y yo personalmente, lo digo aquí en confianza, que no nos oye nadie, no tenía muchas expectativas, porque es verdad que hablaban representantes de sindicatos, del mundo de la empresa, artistas, del teatro, de la música, ¿no? Y al final dices, no sé qué me voy a encontrar del deporte, también de los deportistas, y fue un acto que aparentemente podría haberse quedado muy en lo superficial, podría haber sido pues un acto, pues ya está, en lo superficial, efectivamente, pues hablando de el bien para la persona, pero sin profundizar en la espiritualidad. Y al contrario, fue muy profundo, y antes de comentarlo, considerábamos oportuno traer una de las canciones que se interpretaron en ese evento, que la cantó la artista Rosalén, fue el broche de oro para el encuentro Tejer Redes, y que, si no me equivoco, Paloma Niño, pues es una canción de búsqueda,
búsqueda, que es un poco el hilo conductor de todo este acto Tejer Redes. Sí, que fue precioso porque, como también comenzábamos hablando en este programa, pues todo hombre, cualquier hombre se hace preguntas y cualquier hombre está en búsqueda y somos buscadores de la verdad, ¿no? Pues así se llama esta canción, bueno, presentando un poquito a la cantante, que es Rosalén, llamada María de los Ángeles Rosalén Ortuño. Es una cantautora española nacida en Albacete. Ya alguna vez la hemos traído al programa y hemos comentado que empezó a cantar en una parroquia allí en Albacete, en la parroquia de Fátima, aunque luego pues ya se hizo cantante profesional y su música no va dirigida al ámbito católico. Una de sus mayores señas de identidad, que pudimos también observarla ahí en el encuentro Tejer Redes, es que siempre va acompañada por una intérprete de lengua de signos, Beatriz Romero, porque quiere ofrecer siempre sus espacios de esta manera, inclusivos también pues a quien no pueda seguirlo bien, ¿no? Y además de su formación musical, Rosalén está graduada en psicología y tiene también un máster en musicoterapia. Por lo tanto, muchas veces en sus canciones se ve ese enfoque como sanador, o que busca también que sus canciones tengan una parte emocional, como por ejemplo esta canción Y Busqué, que bueno, es una de las canciones más espirituales o que tiene un mensaje más espiritual. Lo lanzó el 4 de septiembre de 2020 como parte de su álbum El árbol y el bosque, y la canción ella cuenta que nació a raíz de la experiencia de subir al templo de Tepozteco en México. Por lo tanto, en la canción la artista utiliza el esfuerzo físico de ascender una montaña como una analogía de las dificultades, de las inseguridades y también del camino que nos toca recorrer. Y es un viaje interior sobre la búsqueda de respuestas que estamos hablando hoy, pues también al sentido de la propia existencia, ¿no? La conclusión del tema, que lo veremos ahora, pues es que muchas veces buscamos la felicidad o la paz fuera de nosotros, cuando en realidad la respuesta está dentro, ¿no? Como también es esa famosa frase de San Agustín: te buscaba afuera y tú estabas dentro de mí. Esta canción la interpretó por primera vez en el Teatro Romano de Mérida en 2020. Pues vamos a escucharlo también en esta noche. Un árbol viejo partido en dos, las puertas a este viaje interior. Los senderos tienen forma de serpiente, tienen piedras curvas y señales que te pierden. Las primeras dudas las lloraba el cielo. Debes enfrentarte sola y no tener miedo. Descargué el exceso de peso, me quedé con el alma en los huesos. Llené de aire el cuerpo y busqué, y busqué, y busqué hasta la cima. Y no hallé, y no hallé, y no hallé el sentido a mis días. Y busqué, y busqué, y busqué hasta el fin. La respuesta estaba dentro de mí. Ay, 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 ay. Luna plena llena de agua fría, ilumina la noche herida. Como el pájaro muestro atenta mis alas. Miro desde arriba, la que arriesga es la que gana. Siempre busco fuera lo que nace dentro. Que mis días felices no dependan del deseo ajeno. Aprender a escuchar el silencio, regalar movimientos al viento. Yo sola ante este templo. Y busqué, y busqué, y busqué hasta la cima. Y no hallé, y no hallé, y no hallé sentido a mis días. Y busqué, y busqué, y busqué hasta el fin. La respuesta estaba dentro de mí. Y busqué, y busqué, y busqué hasta la cima. Y no hallé, y no hallé, y no hallé sentido a mis días. Y busqué, y busqué, y busqué hasta el fin. La respuesta estaba dentro de mí. Están escuchando El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y equipo. La
canción de búsqueda, pasar de buscar fuera a buscar dentro, ya es un paso, no quedarnos simplemente en lo externo. Palomita, sigue contándonos. Bueno, esta canción fue, como decía antes, el broche de oro a un evento que llevaba... Esta canción es como el hilo conductor, ¿no? Esa búsqueda que todos tenemos, que a veces parece que los que nos rodean no la tienen, no tienen esas preguntas, pero sí que están ahí, ¿no? Y uno de los discursos quizá que más lo reflejó, además evidentemente del Santo Padre, fueron esas palabras del actor Antonio Banderas como representante de la cultura y el arte, pues intervino en este encuentro Tejer Redes, y vamos a recuperar algunos de los fragmentos de su discurso. Él empezaba... Bueno, hablando de la necesidad del diálogo, ¿no? Y decía que el lenguaje muchas veces para encontrarse era el arte, y que precisamente la Iglesia Católica y el arte siempre habían estado determinantemente unidas, ¿no? Porque decía que la Iglesia había sido el mayor productor de arte de la historia de la humanidad, una cosa que luego el Santo Padre recuperaría en su discurso. Hablaba de que al final la figura más representada en el arte era Jesucristo como gran protagonista, no solo como una imagen que se repite, sino como un icono de amor, de paz y de sacrificio, rodeado, decía Antonio Banderas, de un misterio inagotable. Vamos a dejar para el final de este comentario su propio testimonio, y hubo otra parte del discurso en el que él empezó a hablar de lo que el arte tiene que suponer en la vida, en el mundo de hoy, ¿no? Como vemos en este programa, el arte, la cultura, las canciones, el cine suscitan preguntas que nos ayudan a reflexionar sobre la fe, sobre la vida. Lo vemos en esta mesa todas las semanas, y también lo quiso representar de esta manera a Antonio Banderas. Escuchamos el primer corte del discurso. Pero el arte no es solo belleza. El arte es pregunta, es reflexión, es contraste, es revolución, es tensión entre lo que sabemos y lo que intuimos. El arte ha sido y debe seguir siendo el espejo que refleja vidas que pasan de largo ante el prójimo herido. Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. Es la voz de alerta para sociedades que se acostumbraron a la injusticia. El arte debe ser una alternativa a la violencia, todas las violencias. Y precisamente Antonio Banderas decía que el arte, así como lo hizo el propio Cristo, debe actuar con valentía y no abandonar el ser instancia crítica a la sociedad, al propio arte y a la propia religión. Además hablaba de que tanto el arte como la Iglesia, como la fe, la religión, tienen una obligación, así lo expresaba. Santo Padre, hemos de compartir una obligación. Estamos obligados a mirar y a ver y a tratar de entender las complejidades del alma humana. Todos los seres humanos nos enfrentamos a los grandes interrogantes de nuestra existencia. ¿Quiénes somos? ¿Qué sentido tiene la vida y el dolor? ¿Qué significa amar de verdad al prójimo como a uno mismo? ¿Qué hay más allá? Santo Padre, en un mundo que corre, que se fragmenta, que a veces se simplifica en exceso, el arte nos ayuda a recuperar la profundidad, y el alma que está tratando de ser robada por inteligencias artificiales que deben estar al servicio del ser humano y no al revés. Un alma que nos susurra que hay algo más. El constante susurro de la esperanza de ese algo más. Necesitamos seguir creando y compartiendo, seguir preguntando, seguir buscando belleza, sí, pero también verdad, porque allí donde nos atrevemos a preguntar en profundidad siempre comienza un camino que nos puede conducir hacia lo espiritual, y esto no es más que la fraternidad que late en el corazón de todo ser humano, así como en el misterioso corazón de Dios. Decís vosotros que los tiempos son malos. Sed vosotros mejores y los tiempos serán mejores. Pues recuperaba Antonio Banderas esas palabras con las que comenzábamos el programa, y esas palabras que recorren cualquier pensamiento filosófico, ¿no? Cualquiera que se pare y mire a las estrellas, mire al universo, mire a su propio interior, se pregunta todo esto, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene el dolor? ¿Qué significa amar? ¿Qué es la verdad?
que es querer al prójimo como a uno mismo, que hay más allá. Y Antonio Banderas improvisó, de hecho, porque yo revisando el discurso inicial, hay partes que las improvisó y decidió contar de forma bastante íntima su propio testimonio de conversión, su propio proceso de fe. Leyendo en otras fuentes, sí que él ha confirmado varias veces que él vivió en un ambiente católico de pequeño, que luego se alejó de la iglesia, pero que hubo un momento en el que se dio cuenta, precisamente como hablábamos al principio del programa y como también decía Rosalén, que había estado buscando en muchos sitios y llegó a la conclusión de que el sentido de que sus preguntas, que la respuesta a sus preguntas estaba donde había crecido toda su vida y no había que irse al mundo oriental, a Buda, ¿no? Decía textualmente en una entrevista, sino que estaba en su casa, en su propia fe. Y así lo quiso compartir también con todos los que asistimos al encuentro Tejerredes. He de retroceder en el tiempo a las celebraciones de la Semana Santa en mi querida Málaga, allá por los años 60 del siglo pasado. Esas manifestaciones populares que toman las calles desarrollando un ritual majestuoso de arte y fe, de cultura y devoción. Y fue ahí, Santo Padre, en ese marco de arte popular anónimo, cuando con tan solo 4 o 5 años de edad, nació en mí una pregunta que solo contenía una palabra: Dios. Poco a poco fui encontrando respuestas, algunas tan simples como la que reconocí en los ojos de mi madre, mientras ésta le clavaba su mirada y su corazón devoto a la Virgen de la Esperanza que pasaba en su trono frente a nosotros en aquellos lejanos años. O a través de la voz que rompía el aire claro de primavera de los cantaores y cantaoras de saetas, o entre la gente humilde y buena de mi ciudad que cada año salían y salen a la calle con su barrio a cuestas, portando sus imágenes que les ayudan a buscarse a sí mismos mientras buscan a Dios. Y lo hacen dejando tras ellos el yo para agarrarse al nosotros. Y del nosotros pasan al ellos, y del ellos al todos, y del todos al mundo, y del mundo al universo, y del universo a Dios, para después volver a tomar tierra, intuyendo que Dios puede estar en cada partícula, en cada molécula de cada gota de agua, de cada mar, de cada pétalo de rosa, de cada pálpito, de cada suspiro. Santo Padre, yo estoy aquí por Godspell. Gospel es una pieza de teatro musical creada, compuesta e interpretada en su país de origen. Usted sabe muy bien que Gospel significa el hechizo de Dios. Yo hoy estoy aquí, Santo Padre, confesando haber sido víctima del hechizo de Dios. Muchas gracias. Pues yo me he tomado la libertad de coger 2 partes del discurso y unirlas, en las que él contaba este breve testimonio sobre su propio proceso, ¿no?, de vivencia de fe, y porque al final terminaba el discurso diciendo estas palabras, ¿no? Yo he sido víctima del hechizo de Dios, y fue muy bonito porque además luego el Papa recuperó esta idea en su discurso, que si queréis vamos a comentarnos directamente. Pues el discurso del Santo Padre, el Papa León XIV, en este encuentro fue una maravilla, como lo han sido todos, y yo me pondría a sacar cortes y que lo ponemos entero otra vez, ¿no? Pero no lo podemos hacer, entonces voy a intentar resumir de la mejor manera posible sus palabras. Decía que el espacio que se había creado no era un espacio solo de demostración artística, deportiva, cultural, sino que reflejaba emociones profundas del ser humano, como la alegría, la admiración, el entusiasmo, la esperanza, la tristeza y la frustración también. Hacía alusión, y lo he hecho muchas veces durante este viaje, a la belleza de España y del arte, ¿no?, en este caso, que tiene este país, nuestro país, porque es verdad que es un país muy rico en cultura, además una cultura muy reconocible, y además estuvo también de manifiesto en este evento y quiso el Santo Padre reconocerla, pero hizo hincapié en la necesidad de preguntarnos qué herencia, igual que otros artistas, otras generaciones pasadas dejaron la herencia de la cultura y del arte para nosotros, él nos pedía
que nos preguntáramos qué herencia estábamos dejando al futuro y qué tipo de comunidad estábamos construyendo. Decía que, como hablábamos al principio del programa, nuestra sociedad tiene una gran facilidad para producir, innovar, comunicar, crear, transformarse, pero que hay que aprender a custodiar el alma de lo que todo este progreso e innovación genera, porque si no, nos centramos en el producir, pero nos olvidamos del por qué, para qué, con quién y para quién. Y decía que al final en el ADN de la humanidad estaba incluido, ¿no?, el deseo de bien, de belleza, de verdad, y que la Iglesia, pues siguiendo ese deseo de bien, de belleza y verdad, proponía caminos para vivirlo desde la dignidad y el bien común, la dignidad de la persona y el bien común. Y decía que la Iglesia no se desentiende de nada de lo que es verdaderamente humano. Y en esta línea vamos a escuchar un fragmento del discurso en el que él se preguntaba precisamente eso y nos preguntaba qué significa ser verdaderamente humano. Hoy constatamos cómo la cuestión decisiva sigue siendo la misma. ¿Qué significa ser verdaderamente humano? La Iglesia comparte con humildad, pero también con firmeza aquello que ha descubierto en la experiencia de la fe, que Jesucristo responde a las grandes preguntas sobre la vida humana y su plenitud, ya en este mundo y hasta su culmen en la eternidad. Además, el Santo Padre hacía alusión a lo que significa tejer redes. Bueno, primero hablaba de que cultura viene también, la misma raíz es cultivo, y dice que aquello que sembramos hay que preguntarnos por ello, ¿no?, para saber qué es lo que florece, qué se marchita sin que nos demos cuenta, qué preservamos, qué dejamos morir, y que nos hagamos preguntas. Es básicamente el hilo conductor de todo este discurso. Y luego, como el evento se llamaba Tejer Redes, él quiso pues ver las dimensiones de este tejer redes. Decía primero que tejer redes supone dialogar entre instituciones centrándonos en la dignidad humana, que es un tema que estuvo muy presente durante todo su viaje, el cuidar, proteger la dignidad humana. También dijo que tejer redes significa crear juntos y recuperó palabras de Benedicto XVI, que decía que la fe es amor y por ello crea poesía y crea música, que la fe es alegría y por ello crea belleza. Y precisamente el Papa León XIV afirmaba que la proclamación de la buena noticia, de la buena nueva del Evangelio, al final genera belleza, ¿no? Como decía Antonio Banderas, pues con una saeta en Semana Santa, con poesía, prosa, arte, dibujo, ¿no?, pintura, arquitectura, y que eso sale de la belleza de la propia fe. Y finalmente decía que tejer redes supone servir de modo desinteresado, y aquí centró mucho su atención en las raíces católicas, las raíces cristianas de Europa, y se preguntaba si Europa sería lo mismo, no sería lo mismo si no hubiera sido por esa huella espiritual que recorrió toda su historia, y así lo decía el Santo Padre. Cabe preguntarse con honestidad si el mundo, y en particular Europa, habría forjado su identidad sin la huella espiritual que ha impregnado su historia. No se trata de una provocación, sino de una invitación a pensar si la eternidad que irrumpió en el tiempo y el espacio mediante la encarnación de Jesucristo pueda volver a reconciliarse con lo cotidiano. En serio, ¿es posible creer que la Europa a la que tanto amamos sería ella misma sin la huella de la fe? ¿Por qué temer que la eternidad impregne la cotidianidad? Sigue vivo el grito de mis predecesores: no temáis, abrid de par en par las puertas a Cristo. Jesucristo no nos quita nada y nos da todo. De hecho, el Santo Padre hizo hincapié en que Cristo devuelve al bien común al lugar que le corresponde, porque es el árbitro sapiente, decía el Papa, que apacigua la codicia de unos, nutre la esperanza de otros, pero siempre
anhelando salvarnos a todos. Y luego hizo hincapié pues también en él como deportista, afirmaba pues que al final el campo de juego nos enseña mucho más sobre el diálogo y el respeto al adversario y aprender a perder, a ganar sin humillar, que un discurso quizá, ¿no? Que un mismo diálogo, el hecho de ir al campo de juego nos enseña mucho sobre el otro. Y ya terminaba el discurso invitándonos a todos a ser hilos nuevos para tejer redes nuevas, que pues todos los ámbitos de la vida estén impregnados de eternidad, que la cultura custodie la memoria y favorezca el diálogo, la educación promueva la búsqueda de la verdad con espíritu crítico, el arte despierte asombro y genere emociones nobles, la empresa reconozca de nuevo la dignidad de la persona y el trabajo siga siendo motor de esperanza. Y decía que en todo esto se juega que en el porvenir siga resplandeciendo nuestra magnífica humanidad. Y pues más o menos esto fue el discurso, una belleza. Es que yo volvería a aplaudir otra vez. Podemos aplaudir si queréis. Si queréis, fue impresionante y es para detenerse de verdad un mes. Magnífico resumen, Paloma Méndez. Y la verdad es que para este programa nos encanta porque creo que es un poco las intuiciones que nos han movido en todos estos años, tejer redes en ese diálogo con la filosofía, con la psicología, con la belleza, con el cine, con la música. Tan es así que la verdad es que sí, es para seguir profundizando. Y nos queda muy poquito tiempo, pero como no nos echa el director de Radio María, seguiremos el próximo día. Hoy la respuesta evangelizadora de la Iglesia a estas grandes preguntas, se comentaba cómo estaba siendo en Madrid, en el Bernabéu. Seguiremos el próximo día, pero por lo menos que Paloma Niño nos diga algo de lo que vivió o vivimos en esa otra parte al día siguiente de todo este itinerario de búsqueda y respuesta. Sí, porque es verdad que fueron dos encuentros distintos. Este que acabamos de comentar fue precisamente muy bien elegido el nombre, Tejer Redes, porque tendía también puentes hacia muchas personas que a lo mejor están más alejadas, pero creo que si siguieron el encuentro, pues aunque sea por los medios de comunicación, seguro que de alguna manera les llegó. Y quien no se había hecho ya las preguntas que nos hacemos todos, pues quizás se las empezara a preguntar, ¿no? Sin embargo, este encuentro ya en el Bernabéu era un encuentro muy esperado también, porque era un encuentro como más familiar. De hecho, el cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo, lo que decía era que iba a ser el encuentro como más familiar, porque al final eran las diócesis de Madrid, la archidiócesis de Madrid, la diócesis de Getafe y la diócesis de Alcalá de Henares. Y bueno, dentro de este encuentro primero hubo un primer momento en el que pues allí con los presentadores, Cristian Gálvez y Patricia Pardo, hubo algunos momentos musicales, también momentos de diferentes actuaciones, un pequeño momento de homenaje también a la Virgen María. Mientras el Papa estaba en la Catedral de la Almudena, pues se hizo una pequeña procesión, también en este Bernabéu, pero bueno, precisamente ya cuando llegó el Santo Padre comenzó ese encuentro con la comunidad diocesana. Primero hubo un canto de bienvenida, las palabras del cardenal arzobispo de Madrid, un vídeo que le mostraban al Papa la realidad de Madrid, de cómo está viviendo la Iglesia aquí, las diferentes realidades y todo lo que se realiza como Iglesia en común. Y luego hubo varios testimonios, una representante del Consejo Diocesano de Laicos, un miembro de los consejos pastorales, un sacerdote del Convivium, el himno oficial del Convivium, que luego podemos también comentar, y luego finalmente testimonios de una familia de migrantes y de un joven recién bautizado. A continuación pues ya pudimos escuchar el discurso del Santo Padre. Fue también un evento, un acto muy preparado para que pues el Papa pudiera conocer bien la realidad de la Iglesia de Madrid y bueno, él agradeció después en su discurso. Decía, me complace unir mi voz a la vuestra para alabar a Dios y fortalecer los lazos de una familia eclesial tan hermosa que está aprendiendo el arte de la polifonía, es decir, de la unidad en la diversidad. Comentó también, vosotros testimoniáis el Evangelio en la capital de un gran país europeo. Decía que una capital es un destino de millones de visitantes y de hermanos y hermanas en busca de nuevas oportunidades. Decía el Papa, vuestra alegría será contagiosa si, de ser una emoción pasajera, se convierte en un modo estable de ser, en un sentimiento profundo que renueva a las personas, a los grupos y a la comunidad diocesana. Bueno, el Papa animó a seguir siendo diversos, ¿no?, pero a seguir manteniendo esa unidad en la diversidad. Decía, existe una relación especial entre la Iglesia y la ciudad, que cobra aún mayor importancia en el cambio de época que estamos viviendo. Una relación que se materializa entre personas de carne y hueso, en las relaciones laborales y de proximidad, pero también en las distintas comunidades, asociaciones y entidades barriales. La pregunta, decía el Papa, que se vuelve más importante es lo que somos
y lo que hacemos como cristianos llega allí donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas, o sea, a los núcleos más profundos del alma de las ciudades. El Papa nos invitaba a salir, ¿no?, un poco más allá de nosotros mismos y de nuestros núcleos o comunidades. Y decía, es cierto que dar una respuesta puede ser difícil, pero es posible si buscamos juntos la verdad. Y aquí escuchamos un corte del Santo Padre. Por eso es tan importante no dispersarnos ni encerrarnos cada uno en el grupo o en el entorno en el que ya nos sentimos seguros, entre personas que siempre cantan la misma melodía. Para llegar al corazón de la ciudad hay que cultivar la conciencia de que la verdad es sinfónica y siempre nos supera. Cultivar el deseo de encontrar al resucitado, que siempre va por delante de nosotros, nos precede y tal vez ya esté presente donde aún no lo hemos buscado. Por eso, buscarlo y seguirlo es la condición para indicarlo. De lo contrario, no hay evangelización, y hoy podemos entender esto mejor que en el pasado. En las grandes ciudades, más que en otros lugares, a veces nos parece que ya no tenemos los mapas para movernos con seguridad. Entonces hay que volver a aprender el arte espiritual de ser cordiales, sin el cual incluso el anuncio del Evangelio corre el riesgo de convertirse en una repetición impersonal y al perder eficacia deja espacio a la frustración y la desconfianza. El Papa seguía diciendo que Madrid es una gran ciudad donde conviven tradiciones y almas diferentes y que Dios conoce uno a uno los corazones de sus habitantes. Fue bonito también que dijo: Él es misericordia infinita y quiere que todos se salven. Todos, sin excepción, están hechos para la vida y para la vida en plenitud. Bueno, continúa el Santo Padre su discurso, pero vamos a hacer una pausa para escuchar una de las canciones que sonó aquel día en el Bernabéu. Hemos hablado de ese Ungidos, que era el himno oficial del Convivium, un histórico encuentro sinodal del clero de la Archidiócesis de Madrid, que tuvo lugar del 9 al 10 de febrero de 2026. Pero bueno, si tenemos oportunidad en otro momento en el programa escucharemos este himno. Hoy vamos a escuchar la canción que se entonó justo cuando el Papa ya se marchaba, que estuvo interpretada por David Bustamante y fue el himno de la alegría, conocido también por todos. Este himno, una obra de gran trascendencia cultural, política y social, que no vamos a entrar tampoco en explicarla mucho, pero sí señalar que se eligió como himno de la Unión Europea debido a su potente mensaje de paz y hermandad. Y bueno, fue primero también una melodía de Beethoven, que la introdujo en su cuarto movimiento de la 9ª Sinfonía, y sonó también allí en el Bernabéu entre tantas personas, más de 70.000 reunidas con el Santo Padre, justo cuando él se iba, pues interpretada por David Bustamante, este cantante cántabro conocido en España desde la primera edición del concurso Operación Triunfo, desde donde pues extendió su carrera musical. Y precisamente la alegría es una de las formas fundamentales de evangelizar, porque ¿quién no quiere tener alegría? Escuchar, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre de que se ve nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. El que los hombres volverán a ser hermanos. Sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en el que los hombres volverán a ser hermanos.
es que el hombre no puede dejar de soñar en el siglo XXI o en el siglo IV o en el V, cuando decía San Agustín: y a ti, Señor, ¿de qué modo te puedo buscar? Porque cuando te busco a ti, Dios mío, busco la vida bienaventurada, la vida feliz que es gozo de la verdad. Pero ¿por qué muchos no son felices? Y nos cuenta San Agustín cómo él también se había equivocado. Y cuando se encontró la verdad hecha carne, pudo escribir: tarde te amé, de hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no lo estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no serían. Pero llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, y fugaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré, y suspiro por ti. Gusté de ti, siento hambre y sed. Me tocaste y me abrasé en tu paz. La búsqueda se encontró con la búsqueda, con que el Hijo de Dios, Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres, hace de cada uno de nosotros el buen pastor que busca a la oveja perdida. Por eso dice también San Agustín: cómo nos amaste, Padre bueno, que no perdonaste a tu Hijo único, sino que lo entregaste por nosotros impíos. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. I lift up my eyes, my gaze on Jesus Christ. I lift up my eyes, fixed on the cross so high. When I look to heaven, everything's so by His light. I lift up my eyes. I lift up my eyes. I lift up my eyes. Búsqueda en las cosas, en el mundo, en las estrellas, en el arte. Búsqueda en lo interior. Pero entre todo, búsqueda del Logos hecho carne, que por amor ha subido a la cruz. Por eso, alzo la mirada, mis ojos en Jesús, alzo la mirada clavada en la cruz. Cuando miro al cielo, todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, porque no estoy hecho para mirar al suelo. Al mirarte sé por qué nací, me creaste para mirar al cielo. Estoy inquieto hasta que no descanse en ti. Y ahí está la respuesta a tantas búsquedas y preguntas de todos los tiempos. Shake. I lift up my eyes. He is the rock of my salvation. In Him I trust, and I have no fear. Esta versión inglesa del himno tiene algunos matices, como cuando dice: mi corazón está inquieto hasta que descanse en tu amor. El Señor es mi fuerza, mi esperanza, mi refugio, la roca de mi salvación. En Él confío y no tengo miedo. Y para los que buscan la paz y la libertad, para que encuentren en tus ojos un perfecto lugar para descansar. Por los que cruzan el mar buscando un hogar, para que vean más allá de la tempestad, por los que buscan la paz y la libertad, para que encuentren en tus ojos
donde descansar, alzo la mirada. who are searching for peace and seek liberty, that they may find in your eyes a perfect place to rest. For those who are crossing the sea, just looking for home. That they may see far beyond every single star. For those who are searching for Y si empezábamos con esas búsquedas de Rosalén, terminamos con esta invitación a alzar la mirada y con San Agustín que le decía al Señor: tú conoces mi ignorancia y mi debilidad. Mi ignorancia, enséñame; mi debilidad, sáname. Y termina un párrafo de sus confesiones diciendo: y alabarán al Señor los que lo buscan. Pues es lo que hemos recordado en este programa, como en todos los que llevamos, pero en este caso siguiendo el guión maravilloso de León XIV en 2 de sus eventos. Seguiremos, porque como veis es que no da tiempo ni para empezar. Paloma Méndez. Es muy frustrante porque que podríamos estar aquí todo el día, 24 horas del 24 Radio María, horas. pero no se puede. Pero así es una invitación a que todo el mundo lea, profundice, vuelva a escuchar, que para eso Es lo verdad, tenemos también sí. todo grabado y enseguida vais a poder disponer de ese recopilatorio. Paloma Méndez, Paloma Niño, muchísimas gracias. Paloma Niño, ahora nos llega un programa. Pues ¿qué programa nos llega ahora? Pues ni más ni menos que uno de búsqueda, así que Sí. aquí todo cuadra. En busca de sentido, que también va un poco pues Claro. en este sentido de lo que estamos hablando, con Bárbara Meca. Pues seguiremos hablando del viaje del Papa, contamos con vuestros comentarios, ya sabéis, nuestras redes sociales, correo, elhombrederdios@radiomaria.es. Hasta ese día, el próximo programa, si Dios quiere. Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.